Providencialmente hubo cristeros y providencialmente dejó de haberlos, dijo Monseñor Miguel Darío Miranda, arzobispo primado de México, cuando llegó a acuerdos con el gobierno federal en la guerra cristera de finales de los años 20. Con eso daba golpe y plumazo a lo que la misma institución religiosa había alentado. ¿Es que hoy providencialmente vuelve a haber cristeros? Juan Dabdub, uno de los dirigentes del Frente Nacional de la Familia, ha declarado que la guerra cristera continúa, aunque ahora en vez de disparar balas, disparan ideas. México es un país con una profunda raíz conservadora al que le ha costado mucho trabajo transitar a la modernidad. Aunque con una democracia aún endeble, contamos con una constitución que plantea derechos y garantías y que cuenta con una de las piedras angulares de la construcción republicana, el Estado laico. Hoy parece ser que la derecha conservadora prorreligiosa sale del Estado subterráneo donde de alguna forma convivió y negoció con el poder político. Esto en un ambiente internacional que con sus particularidades presencia el arribo de variados despertares reaccionarios. Esto es Levadura. Levantemos ánimos, levantemos voces, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Levadura. El día de hoy nuestro programa se titula La derecha a escena y estamos muy contentos de contar con la presencia de nuestros invitados que enriquecerán nuestra conversación en torno al tema. Tenemos a Jesús González Ramírez, ex empresario, activista, defensor de derechos humanos y editorialista. Desde la organización Alianza Cívica Nuevo León coordina el Observatorio sobre la implementación de la Ley de Participación Ciudadana. Es autor del libro Primavera Regia Pospuesta, donde realiza la crónica de los turbulentos años recientes en nuestro estado. Gracias, Jesús. Gracias a ustedes. También contamos con la presencia del maestro Cuitláhuac Quiroga, profesor de tiempo completo de la Cátedra de Antropología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido asesor en temas de seguridad nacional y es director general de la casa editorial Tilde Editores. Gracias, Cuitláhuac. Gracias a ti. Y por su parte está Giampiero Pucci, doctor en filosofía por la Universidad de Roma, es especialista en el tema de la modernidad y profesor a cargo de la Cátedra de Filosofía y Política de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí. Gracias, Giampiero. Gracias a ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta que quisiera poner sobre la mesa para que ustedes desplieguen sus posiciones. En el contexto mexicano actual, de movilización, de reciente movilización de grupos conservadores y religiosos en torno a temas como la educación y la familia particularmente, ¿en qué situación consideran que se encuentra el Estado laico, un pilar republicano fundamental de nuestro país y de nuestra historia? ¿Quién quisiera comenzar? Jesús. Yo voy a tratar de dar una perspectiva desde derechos humanos en general y bueno, en este caso, si lo vemos desde el punto de vista político, los partidos se han apoyado en el Estado laico para preservar su poder, pero no necesariamente lo quieren conservar, el Estado laico, porque dejan cuotas abiertas a los grupos conservadores. Entonces yo creo que estaríamos hablando de una especie de ficción, en el caso del Estado laico mexicano, así como en muchas otras cosas es una especie de ficción el Estado mexicano. Yo creo que sí, en efecto, hay se habla del Estado laico, pero en realidad existirá. Y ya viendo la cuestión esta de las marchas de la Unión Nacional de Padres de Familia y todo esto, pues entonces creo que tendríamos que cuestionarnos si en verdad es un Estado laico, o solo en el papel. Jean-Pierre. Más que hablar de la situación mexicana, pues sí la veo y naturalmente la ven probablemente mejor que yo ustedes. Quisiera dividir la palabra en dos, digamos, laico y laicista. Yo creo que la defensa del Estado laico es un mínimo común denominador de cualquier postura política, pero no la del Estado laicista, que entiendo por laicista. Un Estado que acepta reglas, la mayoría de los estados actuales han cedido grandes partes de soberanía a la ONU. La ONU tiene una agenda que yo diría laicista, ¿no? Es decir, sustituir quiero ser un poco crudo, la víctima de todo esto no puede ser otra cosa que el cristianismo.
porque el pensamiento ético laicista tiene un origen cristiano, pero la niega, no la quiere presentar como tal. Y de hecho, esta cosa de la cual estoy hablando, toda la agenda de la ONU relativa a todo tipo de derecho, no tiene fundamento, ninguno, pero sí tiene actividad. Yo creo que es una agenda performativa, sirve para que las cosas se hagan de cierta manera. Ahora, si el cristianismo está bajo ataque en México, no lo sé, no creo. No creo que esa sea la intención de esa ley, pero sí en Europa lo está. Y no tanto, y no solo por los laicistas, sino por los islámicos extremistas. Y peor aún, por muchos europeos que, no quiero definir el porqué, están empezando a prohibir manifestaciones de la cultura cristiana popular. En Francia, Italia, España, se esconden los pesebres para no tocar ciertas sensibilidades. Yo creo que con esto pienso pasar a la parte final de mi respuesta. Creo que cuando se propone desde arriba, desde gente que nunca nadie ha elegido, estoy hablando de la ONU, y que tiene una especie de moralismo laicista, no especie, tiene un evidente moralismo laicista, cuando se tocan ciertos puntos sensibles, la gente responde. No es de estupirse que en Europa esté creciendo la derecha, porque en Europa se están poniendo en discusión las bases de nuestra civilización. No es una cuestión de bienestar ahora, cosa que también hemos perdido. Es una cuestión de sobrevivir culturalmente. Bien, volveremos entonces con tu punto más global después de la respuesta de Cuitláhuac. Yo enmarcaría mi análisis en un elemento más de carácter histórico. El Estado laico en México, que tiene sus orígenes, se remonta al siglo XIX y que se vuelve a refrendar de alguna manera en la Revolución Mexicana y a partir de la consolidación de las instituciones, parece que sirvió de alguna manera, y esto se puentea con lo que han dicho mis compañeros, parece que sirvió para mantener a raya el poder de la Iglesia Católica. Por lo menos en México, el Estado laico, como una suerte de pandemonium no muy definido, sirvió para mantener a raya a un poder fáctico, a un poder enorme, omnipresente, muy importante para la cultura mexicana, que era la Iglesia Católica. Así parece ser que funcionó hasta la entrada de un nuevo modelo económico, que es el modelo neoliberal en México, y que permite también una implicación de otros partidos políticos que empiezan a consolidarse hacia el año 2000. El año 2000 en México es importante porque un grupo emergente de partidos políticos abre el abanico de derechos. Y ahí entramos con otro tema, los derechos y el Estado laico, que me parece que por ahí querías ir, Jesús. ¿Qué derechos? Derechos que se contraponen a una visión de la cultura cristiana, a una visión de los comportamientos en el espacio social que denominamos Estado. Va más allá de que el Estado no sea un concepto que por lo menos ahora sea ni sólido y que más bien es poroso. La palabra misma Estado hoy resulta incompatible con cómo se organizan las sociedades y los pueblos. Pero sí es cierto que ese abanico de derechos que se empezó a ampliar pegó a grupos muy importantes de carácter más bien nativista, es decir, grupos sociales, grupos que se vinculaban a ciertos sectores de la Iglesia, no todos los sectores de la Iglesia, y que ahora han pues manifestado su enojo porque ese mismo Estado laico permite y plantea una universalización de derechos y una ampliación de derechos para todos los ciudadanos que somos mexicanos. Este asunto, entonces, tiene, como tú lo planteas, tiene una respuesta para el carácter nacional, una respuesta en México y otra respuesta muy distinta, así lo percibo yo,
en otros lugares del mundo. Yo creo que hay diferencias. Sin embargo, sí creo que hay una corriente nativista que se siente que la visión que debe tener el país, el rumbo que debe tener el país en términos de derechos, no es para el otro en términos psicoanalíticos. El otro no está contemplado. El otro no existe y si existe tendría que existir de acuerdo a un solo modelo. Ahí es donde el término Estado laico y los derechos se contraponen, por lo menos en el México actual. En ese sentido, quisiera entonces que tratáramos de responder qué importancia tiene realmente el Estado laico en la democracia, en las democracias de manera global. Jean-Pierre. Beh, en una democracia liberal, sin duda. En una democracia totalitaria, no. Y creo que la agenda que se empieza a tener resistencias es de tipo totalitario, precisamente por lo que estaba diciendo, porque impone una moral universal, racionalista, que en realidad es una mala copia de la extensión de la ética cristiana, que naturalmente no se puede presentar como cristiana, ni tampoco como natural, porque sería aceptar el concepto de naturaleza. Y ahí la agenda relativa a la extensión de derechos en algo que va más allá, por ejemplo, simplemente las ideas clásicas de Simone de Beauvoir, Foucault, Butler, que el sexo se construye. Esto evidentemente quiere decir, esta agenda de derechos se fundamenta sobre una idea nihilista. Está bien, pero a alguien puede no gustarle. Esto es el punto. Lo que llamamos derecha ahora probablemente es el fantasma de una izquierda que no sabe de otra manera, no sabe llegar al poder de otra manera que de la vía gramsciana, de conquistar la cultura, la hegemonía cultural. Y esto no es laico. El Estado laico, de hecho, debería dar la posibilidad a todos de moverse y es la paradoja de la democracia. El Estado laico, liberal, democrático, menos el totalitario, debe aceptar hasta la gente que lo quiere destruir. Pero esto es difícil, ¿no? O sea, yo quiero que entendamos a los cristianos. Aquí no hay ninguno que defienda estas cosas, porque somos todos de formación liberal, democrática, y todos sabemos que decir que existe una familia natural es una falacia. Claro que esto ni siquiera se discute, pero esto es el punto. Están utilizando estos malos, ¿no? Utilizando la típica táctica populista en la cual la izquierda se ha especializado, y no solo la izquierda. Mussolini era populista, sí, claro, la Hitler derecha era populista, también, ¿no? Trump es populista. Entonces, el populismo se fundamenta siempre sobre una pseudo religión o un nihilismo de hecho. Jesús. Ánimo. Yo creo que sí es importante hacer esta diferenciación entre cristianos y la base y todo esto, y pues el catolicismo que crea, ¿no? el imperio romano, y luego ya todo cómo se desenvuelve. Que yo veo estas posiciones de más cercanas al catolicismo, ¿no? Al poder de Roma, aunque ahora hay un papa distinto, ¿no? Y obviamente luego los poderes católicos dentro de cada país, que por ejemplo tenemos un cardenal primado que tiene años, décadas ejerciendo el poder y que no lo van a soltar porque lo ejercen en conjunto con los partidos políticos. Y tenemos obispos que se van a jugar golf con ellos. Entonces yo creo que es más bien el catolicismo es el que está disputando el poder, ¿no? Y la base cristiana pues está resistiendo de otras maneras, incluso dentro del mismo catolicismo, ¿no? Con la teología de la liberación, etcétera, la opción preferencial por los pobres. Pero sí sería importante dividir esto, ¿no? Porque entonces está muy claro quiénes son los que quieren coartar derechos en base a su ideología, ¿no? Para nosotros sería el catolicismo en el caso de la religión y los empresarios neoliberales en el caso de la economía, por ejemplo. Cuitlahua, cerramos contigo.
Yo creo que el tema ha sido medianamente zanjado, no por el Estado, sino por el gobierno. El tema que hoy nos ocupa es decir, una reacción de ciertos grupos porque no les parece que otros grupos arriben a un estatus de derechos que implican la inclusión, la diversidad, la tolerancia, etc. Y estos grupos que no se han sentido representados, es decir, por una visión, no sé si totalitaria, pero sí oportunista, por lo menos, del gobierno mexicano. Es decir, el gobierno mexicano tenía una intención de cumplir con determinados requisitos que le planteaba la Organización de Naciones Unidas, como bien se dijo aquí antes, que es como el normativizador o el normalizador de las hegemonías morales de los estados, y creo que ahí coincido contigo, pero creo que la versión mexicana plantea complejidades. Es decir, una de las complejidades que no hay que dejarla de lado es en qué medida los derechos son para todos o no son para todos. Claro. En qué medida quién diseña las posibilidades de esos mismos derechos y si esos derechos les corresponden a unos y no a otros, en primera instancia, ¿no? En segunda instancia, las autoridades, o por lo menos quienes postulan estos derechos, los postulan también en la medida en que son aceptados en el concierto internacional. Es decir, hay un número muy importante de países que han obligado o han presionado al gobierno mexicano a que se alinee con una universalización de los derechos, sin tomar en cuenta los costos políticos que esto implicaría para estos grupos, digamos, que además no son muchos, hay que precisarlo, sino que están muy bien concentrados en el poder político de la Iglesia Católica, hay que decirlo. Es decir, las manifestaciones que se han dado, por ejemplo, en el área metropolitana de Monterrey, por poner un elemento, fueron organizadas por las parroquias. Claro, desde el púlpito. Las parroquias fueron las que contrapusieron como un atentado a la identidad. Es decir, mi identidad cultural y mis creencias están atentadas en la medida en que el otro tiene derechos. Y ese es un tema que yo no sé si se adecue a lo estrictamente del Estado laico. Bueno, y yo creo que por ahí podríamos ir. Y yo no sé, ahora hay que decirlo, si eso es precisamente la derecha. O sea, si eso es la derecha como políticamente deberíamos entenderlo. Claro, tendremos que discutirlo volviendo de la cápsula. Muchas gracias por sus respuestas. Todo es obra de un solo hombre, de un esclavo de Satanás que pretende arrancarnos nuestra fe y la de nuestros hijos. Todo es obra de ese ser maldito que el infierno ha puesto en la presidencia de México. Está al hartazgo ya de las propuestas de decadencia moral y de degradación social. Una idea que no descansa para hacer valer lo que ellos consideran como una única realidad presente en las familias de Jalisco. Usted no cree nada, pero nomás imagínese, con tanto pecado en el morral como lleva, encontrarse con que sí hay Dios. ¿Y tú has pensado lo que sería después de tanta miseria? De los sacrificios que has hecho, de la esperanza que tienes de otra vida, encontrarte con que no hay nada. Que todo fue una gran mentira de los curas.
Rosita. Rosita, no llores. No quiero que llores. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo segmento y pareciera ser que el asunto de los grupos, esta movilización de grupos conservadores en México llamado Frente Nacional de la Familia, está poniendo el énfasis o subrayando dos conceptos fundamentales que quieren atender, la educación y la familia, ¿no? Principalmente. Y pareciera ser entonces que del otro lado tenemos el tema de los derechos, ¿no? Se están vulnerando derechos a costa del concepto de educación y la familia. Quisiera que ustedes desde sus diferentes perspectivas y posturas trataran de elucidar el tema. Yo creo que, perdón, Jesús. yo creo que actualmente no, pero sí estamos en un peligro terrible. Esta que mencionaba Gianpiero, digamos, las cuestiones de la ONU, ¿no? De las cuestiones de derechos, etcétera, hacen que, por ejemplo, se haya tenido que crear una ley de derechos de niños, niñas y adolescentes donde se privilegia el interés superior del niño, y entonces chocaría con estas posiciones de una familia única, natural, o no sé, todo como le mencionan, ¿no? Entonces, estamos a punto de un choque de trenes, sí. En que cómo va a terminar no sabemos, pero sí yo creo que estamos en un peligro fuerte de que esas posiciones, el problema es que estas posiciones, como decía Cuitláhuac, están muy bien posicionadas, tienen dinero y tienen votos. Entonces, como sucedió aquí en Monterrey con la alianza del gobernador con el Partido Encuentro Social, le dieron votos y a cambio les da puestos. Entonces, este es el peligro real, porque ya en el puesto pues ya puedes ya incidir directamente en los Pero derechos. siempre se hace así, ¿no? Esto es parte del juego democrático. Claro. ¿Por qué a ellos no deberían darle lugar? ¿Por qué no? El problema Por sería favor, si los derechos se votan o no. Es decir, digamos, tiene que ver más bien con un modelo de la construcción del Estado mexicano. Es decir, ¿votamos los derechos? ¿No los votamos? Es decir, ¿los derechos son aplicables al instrumento de la democracia? ¿No son aplicables al instrumento de la democracia? Es decir, ¿bajo qué modelos construimos? ¿Bajo los modelos culturales propios? Es decir, un modelo etnocentrista completamente que no tiene la posibilidad de conectarse con el otro, o a través de modelos más diversos, incluyentes, que tienden puentes, etcétera, ¿no? El problema básicamente en México es un asunto que tiene que ver con las grandes mayorías que se disputan el control por construir un Estado para quienes, para ellos nada más, las minorías no entran. ¿Qué son esos derechos? ¿Cómo los concebimos desde el punto de vista constitucional? Ahora, estos grupos que se manifiestan les han hecho creer que el derecho del otro es una amenaza. Es decir, que el derecho del diferente es una amenaza contra sus propios derechos. Gianpiero dice, y le asiste la razón cuando opina que tampoco debemos construir modelos de Estado que sean totalitarios. Sí, pero la palabra es tramposa. ¿Totalitarios para quién? Por ejemplo, en tu actitud, acabas de decir que es totalitarismo. Has dicho, les han hecho creer, pensando que es gente que no es capaz de creer. No, Yo pensando, quiero que pienses, que sepas que esta gente cree en esto mínimamente desde la encíclica Rerum Novarum, mínimamente, pero tienen 2000 años de creer en esto. O sea, lo ves como los desprecias a los otros. Espérame. Esto es totalitarismo. Pero yo no creo ni me propongo como el generador de modelos de derecho del crecimiento del otro. Estoy hablando del otro como concepto incluso filosófico y psicoanalítico. Los otros son ellos para ti. Acabas de decir, les han hecho creer. Son otros y son idiotas, además. No, no son idiotas. No. Lo que sí Gente habría que a quien tomar se en le hace cuenta, creer lo que sí algo. habría que tomar en cuenta es esta enajenación ya del sistema, ¿no? O sea, a lo mejor no son idiotas, pero a lo mejor son idiotas prácticos. Como los analfabetos funcionales. Tan idiotas que bloquean, atemorizan al presidente, atemorizan todo el laicismo mexicano y bloquean una ley. ¿Crees que de veras son idiotas? Él diría, no son idiotas, son potentes. No, estoy Los que los postulando, dirigen. estoy postulando que hay un poder maniqueo
detrás de estos grupos. También Bien, el lado no pero, es maniqueo. bueno, ok, sí, pero eso no descalifica el punto de que hay un poder maniqueo y eso no es de ninguna manera el descrédito hacia estos grupos que se manifiestan. De hecho, cuando digo les han hecho creer, estoy planteando que estos grupos fácticos que tienen este poder maniqueo, estoy diciendo que tienen otros intereses muy distintos a los que les dicen a la Grey, digamos. Ecco qua, la Grey. Ya lo dijiste. Sí, entonces yo planteo que hay sí una situación maniquea de grupos muy ubicados de la derecha mexicana que pertenecen al Yunque, financiados por algunos grupos en España, sí lo hay, y hay un grupo, hay enormes sectores sociales mexicanos que se les ha hecho creer, insisto, que los derechos de los otros son una amenaza. Jean-Pierre, ¿tú qué tienes que decir respecto de esto último que acaba de decir Cuitlahua, con respecto a los derechos del otro? Sí, vamos a ver esto. A mí también, así, la idea de negar que alguien tenga un derecho me repugna, entonces estoy de acuerdo con él, ¿no? Desde un punto de vista laico, justamente. Pero el punto es esto. Lo que ellos dicen es, si se permite una forma de matrimonio que no sea la de hombre y mujer, dejemos de un lado que hablen de familia natural, es ridículo, esto ya lo vimos. No existe tal cosa, es cultural, claro. Ellos dicen, no he perdido el derecho de educar a mi hijo, justamente estamos hablando de esto, porque para un católico, así como lo dijo muy bien el Papa en la Rerum Novarum, León XIII, literalmente, el hijo es una extensión del padre. Y cuando dice padre, entiende los dos padres. El hecho de que, por ejemplo, como en Argentina o en España, en todas las escuelas primarias, el Estado, que ha cedido estos derechos a la ONU, ¿no?, de educar, envíe inspectores para ver si se educa o no, según la teoría de género, esto a mí me parece una dictadura laicista, y aquí la Iglesia por una vez está resistiendo a un Estado prepotente y autoritario. No siempre la Iglesia es el malo de la historia. A veces la Iglesia ha enfrenado al Estado. Olvidamos todo lo que hizo la Iglesia Católica para enfrenar a Hitler relativamente a derechos humanos. Ya saben que Hitler los violaba nada más con despertarse, ya inventaba otro derecho que violar, ¿no? Entonces, piénsenlo bien, porque tal vez ahora la Iglesia está defendiendo el laicismo mexicano. Lo sé que puede parecer una paradoja. Bien, yo creo que yo te lo aterrizaría a México, por ejemplo, ¿no? Porque lo que mencionas es muy importante y se conecta un poco con lo que decías de le han hecho creer, ¿no? Y este analfabetismo funcional. ¿A quién le conviene un país polarizado? Siempre a los conservadores. La elección del 18 es muy importante, entonces se está creando una polarización igual que la del 2006, para que otras posiciones políticas no avancen y se siga manteniendo este proyecto neoliberal, etcétera, etcétera. Esa es una explicación de fondo que no se ha tomado en cuenta, que nos vamos sobre lo que cree la gente, los derechos, etcétera. ¿A quién le conviene un país polarizado? A los grupos que al final siempre los del medio se cargan a la derecha, entonces van a volver a bloquear la llegada de otra persona que también es conservadora, ¿no? Pero bueno, de otra manera, que representa a la izquierda. Creo que eso no lo estamos tomando en cuenta. Si nos quedamos en que la Iglesia, en que esto, no, también tendríamos que ver la mundanidad, ¿no?, de la política. ¿A quién le conviene? Y eso, familia y educación. La educación, ¿quién rectora la educación? La educación es un derecho de los padres, es un derecho que presta el Estado. Desde luego que el debate es posible. Y en Estados Unidos, por lo menos, el Estado cedió el derecho de educar a sus hijos a un importante cinturón de estados de la Unión Americana, en donde los niños creen que el mundo tiene 4.000 años. Entonces, ahí entran los modelos.
¿Qué modelo vamos a privilegiar para educar a nuestros hijos? ¿Ese? El mundo tiene 4.000 años. La ciencia no ha permitido ni posibilitado la educación, y para que seamos tengamos mejores herramientas para analizar la realidad, pues ahí está el debate. Si hay un derecho de los padres de familia para que eduquen a sus hijos de acuerdo a un modelo que no atente contra la existencia y el derecho del otro, entonces el problema está en los matices. ¿Y quién define al otro? El Estado, no el papá o la mamá, ¿verdad? El otro, sí, bueno, ahí hay una concatenación, porque es, ¿quién define al otro? Por supuesto, el otro también tiene la posibilidad de definirse a sí mismo y de correlacionarse con el ello. Ahora bien, ese es el peligro. Sí, está bien que vamos a permitir, porque no creemos en el Estado que es totalitario, como bien dice Jean Piero, vamos a permitir que algunos sectores eduquen a sus hijos de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus creencias. Me parece extraordinario. ¿Bajo qué principios y bajo qué marcos? ¿El mundo tiene 4.000 años? Ese es el análisis de la realidad que le queremos dar. Le queremos dar a esos niños que el otro se puede cancelar por una creencia, por una manera de entender y ver el mundo. No es, y lo pongo sobre la mesa, uno de los peligros de este derecho a la educación por parte de los padres. No es también una patente de corso para crear grupos que terminen bautizándose como el Ku Klux Klan o como los eliminadores genocidas que a lo largo de la historia nos ha enseñado que ha pasado. Esas serían las preguntas. Las respuestas no las tengo, pero ahí están esos riesgos. Si existe en efecto el derecho a educar a nuestros hijos. No existe. No existe. Por lo menos en la Constitución no. Existe el derecho del niño, niña y adolescente a recibir educación. Pero no existe el derecho del padre, porque en estas reformas de derechos humanos pues se privilegia. No existe el derecho, pero sí existe el deber. Sí. Pregunta, ¿o no? Sí, sí. Existe el deber. Existe el deber. Pero el padre tiene que educar según principios del Estado. Sí, es correcto. Pero hay una, a ver, ¿sí? No, hay una diferencia, porque se le permite, tan es así que existen escuelas de monjas, escuelas de frailes, de padres, de sacerdotes. O sea, el padre tiene el derecho de educar o el deber de educar a su hijo o hija, pero lo puede enviar a donde sea. En un Estado laico me parece justo. Eso está pasando. O sea, es de nuevo la ficción. Nos quieren polarizar, ¿para qué? Pero entonces es una ficción, porque ellos sí tienen ese derecho o ese deber, y sin embargo los hacen creer que no. Ahora, lo que sí dice la Constitución es que el Estado mexicano, ¿cómo será la educación que debe impartir el Estado mexicano? El diseño, digamos, el diseño educativo. Sí, eso sí lo dice, pero no estás obligado a enviar a tus hijos a la escuela pública. Como Vasconcelos, ¿no? Tiene que ser científica, socialista, algo así, ¿no? No necesariamente. No, digo, desde tiempos... O sea, por lo menos la educación pública sí, pero yo insistiría sobre el tema de los riesgos. Es decir, si el Estado no interviene, tendríamos a copias de niños que se educan como en Utah, que creen que verdaderamente este planeta tiene 4.000 años y que pueden perfectamente atacar a una persona que es de color, afroamericana, o que es indoamericana, o bajo una perceptiva única que no integra la posibilidad de la diversidad ni la inclusión. Bueno, volvamos en cambio, entonces... si alguien agrede, me imagino, un ciudadano o cualquiera, existe una ley, termina en la cárcel, no lo dejan libre tampoco en Utah, ¿o sí? Porque en este caso no existe el Estado, no existe la Federación, no existe Estados Unidos. No creo que sea así, que puede agredir. Si tú me dices que se crea una cultura de ese tipo, te digo, sí, es cierto, tienes razón, puede ser aberrante. Pero también es aberrante que el Estado me diga a mí cómo tengo que educar a mi extensión natural. Bueno, ahí estás partiendo de un acto de fe, en la opinión, y tendrías que dejarlo muy claro. Todos tenemos una fe
no hay nada racional, es todo fe en política. Nuevamente parte de un acto de fe, y me encantaría que lo dejaras claro. En la medida en que lo dejáramos claro, entendemos. Mas también el tuyo es un acto de fe y también no el suyo. estoy seguro. En política no se razona. No estoy seguro. El corazón te dice qué palabras usar para tener la razón. Bueno, pero volvamos al tema de derechos humanos y educación particularmente. La escuela debe formar en valores morales y religiosos y en materia de derechos humanos universales, ¿sí o no? ¿O qué es lo que estamos discutiendo? Jesús. No. La escuela, lo que la población por medio de sus representantes ponga en la Constitución, esa es la manera en la que el Estado impartirá la educación, ¿no? Como ¿Y cómo dice, conciliar laica, entonces? gratuita, etcétera. Si una escuela privada y unos padres que decidan enviarlos a la escuela privada, pues eso ya es otra cosa. Y estarán reguladas, obviamente, por una ley también, pero no imponiendo, ¿no? Reguladas, que no es lo mismo. Entonces, yo creo que no, la escuela simplemente tiene que ser una base científica. Porque el Estado debe regular, ¿no?, las directrices educativas de un país, de alguna forma. Entonces, ¿cómo conciliar esa función del Estado con lo que tú afirmas acerca de las familias? Era más fácil en la modernidad, ¿no? Porque en la modernidad el Estado se identifica con la ciencia, porque se creía en la ciencia. La posmodernidad empieza con el pie izquierdo, diciendo que las ciencias son relatos, o sea, lo rebaja a nivel de literatura, si queremos, y obviamente si no hay principios, esto se llama normalmente nihilismo, ¿no? A este punto es la vía abierta para que el Estado se haga el dueño. Vamos a hacer un ejemplo. No hay una definición de derechos humanos fija. Todas las definiciones de la ONU hablan de derechos crecientes y de eficacia horizontal del derecho. Lo que quiere decir que si yo un día siento tener derecho a algo, cualquier cosa estrafalaria, porque estamos fuera del sentido común en muchos casos, ¿quién me puede dar este derecho? Los políticos. Porque un derecho es un deseo aceptado socialmente. ¿Y quién acepta socialmente? Los políticos. En un movimiento de tipo liberal o socialista tradicional se vota. En el populismo se suman demandas y se construye un frente que se fundamenta, repito, sobre la nada, porque vivimos en el nihilismo, hay que aceptar esto. Estos cristianos también viven en el nihilismo, no lo saben, pero naturalmente tienen que aferrarse a algo. ¿Saben por qué? Hay algo que ni el marxismo, ni la teoría de derechos humanos, ninguna teoría de izquierda o de derecha, más bien las de derecha tal vez, ninguna teoría de izquierda explica. ¿Por qué un burgués culto de buena familia como Marx tiene que sacrificar su vida para el progreso del proletariado? ¿Por qué? Porque toda doctrina de tipo horizontal, jurídico quiero decir, y político, no toma en cuenta el aspecto básico de lo político, algo que no se escoge, que no es racional. Y cuando, de hecho, tú estabas diciendo, esta Grey, personas como Platón, el Platón que seguramente has leído y el que has leído en Karl Popper, los intelectuales tenemos que mandar, porque la plebe es ignorante. Yo lo puedo creer, tal vez, pero yo soy el malo. Bueno, tenemos que dejar aquí este segmento y regresamos después de la cápsula. Estamos trabajando para las elecciones del 2018, donde no habrá espacio para candidatos antifamilia de ningún partido. Si esto lo hicimos en apenas 2 semanas, imaginen lo que haremos en 2 años. Ayudan a llegar a las conclusiones que quieren ¿Es llegar. a los ministros Así a los que funciona. quieren llegar? ¿Es a ellos en los que quieren influir? Al final sí. Me imagino que el motivo superior y final de estos señores es después convocar a que los padres de familia dejen de mandar a sus hijos a las escuelas y ellos abrir escuelas propias. Y ellos... Aleluya. Agite sus manos. Y la verdad es que es una organización opaca, que no sabemos de dónde está sacando dinero, quiénes son los empresarios que los están financiando. Las próximas elecciones del 2018, incluida la presidencia, son para la familia.
estamos de vuelta y este es nuestro último segmento. Y bueno, hasta ahora hemos tocado el tema del Estado laico, hemos tocado el tema de la educación, la familia y los derechos humanos. Me gustaría, para ir cerrando el programa, tocar el tema de la agenda política de estos grupos conservadores, particularmente del conocido Frente Nacional de la Familia, ciertas declaraciones que han hecho respecto de candidatos antifamilia o miembros de la Suprema Corte pro familia, este tipo de cosas. ¿Y cómo ubicar este movimiento que hemos visto en nuestro país en un contexto global en donde la derecha está puesta en escena? ¿Qué quisieran compartir? Bueno, yo no creo primero que sea una derecha propiamente. O sea, soy escéptico de que haya algo, más bien parece como un movimiento informe que tiene sus aplicaciones locales. ¿Por qué no derecha? Porque más bien me parece que se trata de una vuelta a movimientos de carácter más bien antisistémico. Okay. O sea, yo más bien planteo, el análisis podría ser más económico que de estas, digamos, como manifestaciones sociales frente al asunto de los derechos, o sea, en el ámbito político. Pero sí creo que los políticos en México van a aprovechar la posibilidad de ser simpáticos con las grandes mayorías o con las mayorías. Y no importa quiénes sean, es decir, no importa si es la derecha, la izquierda, el centro o lo que sea. Todos los candidatos, por lo menos los más visibles en el espectro político, que te digo, Margarita Zavala, Andrés Manuel López Obrador, la gente que está vinculada al PRI, no se van a meter en Honduras, por lo menos no en el 2017 ni 2018. Me parece que el tema va a ser fundamentalmente económico. Lo que sigue es un tema económico. Y el asunto es cómo se dan fenómenos de populismo de derecha, lo decíamos en el segmento, en el intermedio, con esta propuesta, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial de aumentar en un 23% el salario mínimo, o con respuestas como el populismo de izquierda que plantea que los derechos se voten. Es decir, Andrés Manuel lo ha dicho y lo ha dicho de manera clara, que el tema de los derechos de las comunidades, de las minorías, etcétera, pues habría que preguntarle a la gente a través de un plebiscito o una consulta qué opina. Es decir, estas dos, digamos, me parecen más bien posiciones maniqueas rumbo a la carrera política. Entonces creo que derecha, así como el término derecha, no sé si se aplique más bien, ¿no? Jesús. Antes que nada quiero hacer una herejía, ¿no? No es no estamos en un ideal, si bien hemos avanzado mucho en el tema de derechos y está en la Constitución después de la reforma 2011, etcétera, no estamos en un ideal, porque todavía el Estado o los poderes políticos te dicen quién tiene más derechos y quién no. Tan solo la palabra ciudadanos, y esa es la herejía, es una palabra discriminatoria, porque ciudadano es el que que tiene un modo honesto de vivir y que tiene capacidad mental, no me recuerdo exactamente cómo dice, pero ya de entrada, niños y adolescentes no son ciudadanos. Ya de entrada, indígenas que no tienen cierto de nacimiento no son ciudadanos. Los migrantes no son ciudadanos y por lo tanto no van a gozar de los mismos derechos. Entonces no estamos en un ideal y creo que hacia allá tendríamos que caminar. Hacia en el 18, hacia allá tendríamos que caminar, porque estamos en un contexto global donde los primeros efectos de la legalización de las drogas en Estados Unidos van a hacer que muchas drogas se van a quedar aquí en México. Ya nos pasó una vez. Y los principales efectos de la deportación masiva de personas en Estados Unidos van a hacer que los estados del norte del país van a ser los principales afectados. Y luego le sumas el flujo de centroamericanos y entonces creo que eso es lo que se está ocultando detrás de esta agenda de creencias. Detrás se nos está ocultando un país ficticio en el que vivimos. Ese yo creo que es el principal riesgo. Jean-Pierre, ¿tú qué tienes que decir respecto de esta vuelta al conservadurismo y a la derecha o al autoritarismo incluso en algunos casos, a nivel incluso histórico, y cómo ves tú la situación mexicana inserta en este contexto? Sí, quisiera aclarar en primer lugar algo sobre el populismo. Justamente tenemos que ponerle el adjetivo, ¿no? Derechista o izquierdista, porque en realidad
Es una manera de sumar votos, es una praxis, no es una teoría. Se puede llenar con cualquier cosa. Y esta teoría necesita normalmente de un líder y nace en una situación de crisis. Naturalmente, viéndolo en Europa, esto, ¿con qué se puede encontrar? Hay una diferencia básica. Nosotros, hay muchos europeos que se sienten invadidos por pueblos de origen, por multitudes que vienen de África, por ejemplo, del norte de África, y muchos son islámicos. Entonces hay una inmediata capacidad de reconocer al otro. Y el fundamento típico del populismo es plantear al otro, pero el otro como enemigo. Pero no solo del populismo, de toda política. Quiero decir, Marine Le Pen, si le decimos populista, la estamos ofendiendo. En realidad es una política de alto nivel, pero nosotros encontramos en la palabra populista solo el uso como tipo fascista, populista, o malo, ¿no? Malvado y cosas por el estilo. ¿Por qué esto? Porque, repito, por la agenda de la ONU, con la cual el populismo de izquierda se casa, hay reacciones fuertes. ¿Y qué carácter tienen? Populista. ¿Por qué? Porque nadie más cree en los partidos, exactamente como en México. Esa es una situación muy fluida. Faltan 2, 3, por ejemplo, el populismo de Podemos, ¿no? Le falta verdaderamente el líder carismático, porque son profesores universitarios, no son actores. Y el líder carismático debe ser un actor. Marine Le Pen no es populista ella, actúa en una situación populista. El padre sería más populista. ¿Qué creo? Creo que tendremos que prestar mucha atención a esto, porque la agenda laicista, como la he definido, era muy optimista. Y además, quisiera añadir una cosa, también falta esto en México, ¿no? El identitarismo. México no se ve sitiado por una, llamémosla así, invasión. Se parece mucho a la invasión por Adrianópolis, antes de la batalla de Adrianópolis, ¿no? La invasión de los germanos en el Imperio Romano. Entonces, para nosotros, repito, para muchos europeos esta es una situación de peligro, de crisis, o sea, estamos sin trabajo. Miren, un ejemplo de un populismo contra otro. En España, en Italia, hay cola de gente desde hace años esperando la edilicia popular, que te den un depa. Ahora los están dando a los inmigrados y gente de nacionalidad europea que está esperando este derecho concedido por el Estado y confundido además con derechos humanos, a ellos no, a los inmigrados sí. Yo creo que el origen de esto que planteas tiene que ver nuevamente con un planteamiento de carácter económico, es decir, con los sistemas de explotación que se dieron en Europa, aprovechando la mano de obra migrante, que es mucho menor pagada y que tiene menos derechos en la práctica, aunque más derechos, aunque derechos, digamos, aunque hay que, como decimos en México, hay que taparle el ojo al macho. Esto comprueba lo que estaba diciendo. Ahora bien, de izquierda, bajos intereses. Ahora, en el caso de Estados Unidos es muy claro, es decir, hay evidentemente un populismo de derechas, insisto, esa derecha entre comillas, sino más bien un nacionalismo o una vuelta al nacionalismo y al proteccionismo económico por lo que implica para el pueblo norteamericano, el más amplio pueblo norteamericano que votó por Donald Trump. ¿Por qué votó por Donald Trump? Porque se quedó sin trabajo justamente. ¿Por qué? Porque los empresarios, los grandes capitales mundiales, prefieren que les maquilen los pobres, porque finalmente de eso se trata. Es decir, no les damos derechos económicos a los latinoamericanos, ellos no tienen derecho a crecer, pero sí tienen derecho a maquilarnos nuestra industria para poder ganar más. Es decir, el asunto es estrictamente un asunto económico que ha devenido o ha degenerado en estas polarizaciones en las que finalmente terminan ganando ellos. Hace unos días lo conversamos aquí, vemos ya manifestaciones claras de cómo
las sociedades terminan pagando las crisis de uno y otro. En México nada más, para poner un ejemplo muy claro, la devaluación que estamos viviendo ha generado dividendos por más de 500,000 millones de pesos al Banco de México, que le va a inyectar en pesos al gobierno federal en el año electoral para que haga con él lo que quiera, sin ser etiquetados, por supuesto, por el Congreso. Es decir, estas grandes polarizaciones de sociedades que no están unificadas por los derechos, que no están unificadas por los privilegios, que no están unificadas por por ese antiguo Estado que lo daba todo, que era como un gran paraguas. Tienes razón, Jean Piero, cómo se siente el que hace fila en la fila del paro en España, en Francia, en Alemania, frente al oportuno, entre comillas, migrante que llega dispuesto a cualquier cosa. Claro. ¿Por qué? Porque hay que vivir y hay que comer de algo. Entonces, el tema es aquí que quienes ganan, son la gran concentración de los capitales especulativos, y eso da permiso a los nuevos movimientos a agarrarse de estas polarizaciones para darles uso electoral. Bien, en ese sentido, razón. Y con esto último, perdón, a ver. Gracias. Sí. Una cosa no notar. Tienes toda la razón. Un movimiento populista de derecha, en el momento en que se da cuenta de esto, se transforma en fascista, porque el fascismo tiene una visión socialista de la economía. Para lo que mencionabas de la falta de identitarismo aquí, porque perfectamente nos vamos a poder convertir. De hecho, ya expulsamos más migrantes que Estados Unidos por la frontera sur, claro. Entonces nos podemos convertir en eso. Es una alerta. Y Jesús, yo quiero preguntarte con esto que acaba de decir Cuitláhuac, ¿cómo se asoma el panorama para el 2018 en México particularmente, ya aterrizando esta situación? Yo creo que se va a generar una especie de nacionalismo que sea acorde con lo neoliberal, y creo que es muy factible que suceda algo similar a lo que pasó en Nuevo León, es decir, que los grandes poderes económicos decidan colocar a una pieza, en este caso yo pienso que van a colocar a López Obrador como una opción, ya que los dos partidos mayoritarios robaron demasiado, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que puede pasar. Yo estoy absolutamente seguro que López Obrador tendrá una enorme posibilidad de aglutinar, porque además López Obrador tiene la enorme ventaja de no ser un líder populista ni de izquierda ni de derecha, sino ser una cosa como muy difícil de precisar. Es decir, creo que la sociedad mexicana está enojada porque se ha sentido agredida por un Estado insensible, torpe, un gobierno incapaz de responder a las amenazas internas y a las amenazas externas, y creo que en ese sentido va a elegir a un candidato que le dé respuestas. Y el único que, al menos desde el punto de vista del discurso, ha dado esas respuestas y que tiene mucho tiempo dándolas, es Andrés Manuel. Yo creo que por ahí se va a decantar. No lo sé. Salvo que la derecha, y ahí tienes mucha razón, sea capaz de potabilizar, y aquí la palabra es interesante, hacer potable a un candidato lo suficientemente actor, como tú bien señalaste, que nos dé esas respuestas. Y eso me parece sumamente difícil, porque a estas alturas, ¿no? Porque Vicente Fox ya no va a volver. Claro. Es decir, que era en ese sentido esa derecha que hizo potable a un señor con botas y que mató alimañas y víboras prietas y todas estas cosas, ¿no? Jean Piero, ¿tú cómo ves las cosas? Sí, la verdad es oscuro, pero yo no tengo la menor idea. Yo inclino con ellos a pensar que seguramente va a surgir alguien que interprete el enojo popular. Y podría ser muy bien López Obrador. El problema es que parte del enojo popular es un tema de seguridad. Y ningún movimiento populista de izquierda, todos los movimientos populistas de izquierda, está teorizado por Laclau, deben agregar la delincuencia al movimiento. Y desgraciadamente,
ya está agregada, pero no el movimiento populista. Claro. Me explico, o sea, cualquiera que gane, el problema será que México ya está en mano, pues está muy cerca de transformarse en narcoestado, con cualquiera. Grandes segmentos del país son narcoestados. Sí, y son la esos. población no nos hemos dado cuenta o no hemos aceptado que estamos en guerra, la guerra de nueva generación, una guerra irregular, que tiene muchos más muertos que los conflictos convencionales. Claro. La última guerra que tuvimos fue la revolución y la ganamos. Y vivimos así. Y ese es un problema, porque necesitamos darnos cuenta que estamos en esta guerra y que tenemos más de 800 muertos en Guerrero, por ejemplo, nada más, ¿no? En fin. Acaban de raptar a 2 soldados de paisano y que estaban en Franco, en Acapulco, y no tenían que ver con las operaciones militares, nada más eran soldados. Un Estado normal, a esto responde con leyes que la Constitución permite. En lugares como Tamaulipas, yo creo que se necesitaría se necesitaría cambiar la ley marcial, pues. A la mafia que estaba ahí. Bueno, ahora ya se cambió, ya hay otro gobernador de otro partido político, pero eso no nos garantiza que se vaya a avanzar. La prueba es Nuevo León. Bueno, muchas gracias por su participación. Gracias a ti. Volvemos con conclusiones. Get out of here. Get out. Out. Con la pregunta de si esta nueva internacional reaccionaria y este brote prefascista va a ser capaz de monopolizar el descontento y la quiebra social que ha producido la austeridad. En general, no solo un relato en el que son equivalentes el desempleo, las cuestiones migratorias y religiosas con la delincuencia y el terrorismo. El resultado, una construcción política e ideológica que se instaura en Europa gracias al miedo. ¿Qué es lo que queda después de esa situación? Un campo abierto a las empresas, al extractivismo extremo. Estamos de vuelta para el cierre del programa y bueno, les voy a pedir que lamentablemente se nos acaba el tiempo, así que tenemos 2 minutos. Cada uno de ustedes tendrá máximo 2 minutos para cerrar sus conclusiones. Empezamos contigo, Cuitláhuac. Bueno, creo que el momento en que vivimos ha puesto de manifiesto muchos problemas que por lo menos no eran visibles o estaban ocultos en la realidad de la sociedad mexicana. Uno de ellos está poderosamente relacionado con la elección en los Estados Unidos. Creo que el margen de maniobra es muy pequeño para una economía prácticamente indexada. Creo que los problemas nacionales se van a poner en segundo plano, que son estos problemas sobre los derechos y sobre los conflictos que pudiera haber entre el modelo educativo y el modelo relacionado con cómo deberíamos de educar a nuestros hijos. Para ceñirme al tema, creo que quedará en un segundo plano para el siguiente año. Creo que en todo caso se tocará ligeramente en la medida en que sirva como plataforma de votos. Y más bien pienso que el tema que nos ocupará durante las próximas semanas, incluso los próximos meses, será la respuesta que el Estado mexicano dará en el ámbito de lo internacional, en una economía, insisto, que tiene un comercio superior a los 750,000 millones de dólares con los Estados Unidos. Es decir, ya hay grandes consecuencias, difícilmente vamos a soportar la devaluación que pegará en términos del bolsillo de las personas. Y creo que el tema de los derechos y el tema del Estado laico no se tratará, por lo menos de manera inmediata, en 2017. Y
para las elecciones de 2018. Y lo más interesante de todo esto, y con esto termino mi colaboración, creo que los mexicanos estamos pensando con mucha antelación en un nuevo presidente. Parece ser que el presidente que tenemos no cuenta, o por lo menos ya no sirve desde el punto de vista de los imaginarios o del análisis político. Jesús. Bien, poner énfasis en que creo que es una situación creada, esta polarización, que tendríamos todas y todos que ponernos a analizar quién gana con esta polarización de los derechos a la educación y todo esto, quién gana, quién pierde. Poner un énfasis muy importante. Dos, otro énfasis es en que tenemos un segmento tremendo, enorme, que no le hemos tomado parecer, que es el de los jóvenes. Tan solo los de 18 a 24 años aquí en Nuevo León son 600,000 y si ellos votaran nos llevarían a donde quisieran, y no lo hacen. Entonces, no es que sean apáticos, es que no les gusta la manera en la que se hace la política aquí. Y sin embargo, sí los estamos culpando de todo, ¿no? Como millennials los estamos culpando del Brexit, del no a la paz en Colombia, etcétera. Y no, así, ellas y ellos van a tomar una posición importante en esta próxima elección, estoy seguro. Y ellos y ellas son más tolerantes en la cuestión de derechos. Entonces creo que esa es una puerta de esperanza, permítaseme la palabra, que los jóvenes participen. Eso es principalmente. Jean-Pierre. Creo que todo empieza con una crisis del mundialismo en general y naturalmente la economía tiene que ver, ¿no? La verdad me parece casi imposible prever a 1 año y medio. ¿Por qué? Porque estamos navegando a vista y en la niebla, la verdad. Y de hecho, ellos que seguramente conocen la situación mexicana mejor que yo, me confirman en esto, ¿no? Lo más probable es que habrá algo nuevo, seguramente. Pero, ¿qué? Y lo último es esto. Puesto que las respuestas son de tipo populista, al mundialismo han de ser de tipo populista identitario. Y aquí viene la cuestión europea evidente, pero también de México, porque Trump es uno que da cachetadas a la cultura mexicana, peor aún. Y esto podría provocar justamente, podríamos decir, una especie de llamarada nacionalista en el sentido bueno. Lo único que logro ver, porque el populismo se mueve a vista, pero muy bien, basta con que escuche una necesidad, la suma. Entonces ahí sí se necesitaría un líder, y creo que tiene razón él. No sería un buen líder populista a López Obrador porque no maneja la imagen, es torpe. Y ahí se necesita, a gente que ve la tele, se necesita un telegénico. Bueno, muchísimas gracias a nombre de Levadura por su participación en esta mesa. Y a ustedes por acompañarnos. A nombre de Levadura nos vemos la próxima. Hasta luego.